¿Cómo te llamas? Javier Canche. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 17. 17. ¿Quiénes te han hecho todo esto? No sé quiénes serán, solo que hacen todo lo que sea. Ya, no te vas a mover mucho, por favor. No te muevas. Quédate quieto ahí. ¿Tienes frío o tienes algo? Tengo bien calor, solo quiero que hagan agua. Ya. ¿Qué más nos puedes decir? ¿De qué te han hecho? ¿Cómo ha pasado eso? Algo pues por ahí que se han enojado de eso. Ten paciencia, amigo, ten paciencia. Quiero agua. Ahorita van a traer, ahorita van a traer. Ten paciencia, amigo, por favor, ¿ya? El René. ¿El Zené? Sí, ¿Cómo se llama? ¿El Zené qué es? no sé su nombre, solo que es un pandillerito. ¿De dónde es? De sus amigos de Doña Pascual, me ha dicho. Sus amigos de Doña Pascual. ¿De dónde es Doña Pascual? Del colegio hasta que se chicharía. ¿De la chichería? Agua, sí. ¡Agua! Ya sé. Ya, Si ya. quieres matármelo, ya no quiero subir. No, amigo. Ahorita va a venir la ambulancia. ¿Pero a qué hora va a subir? Solo quiero que me eche agua. Ahorita. Hay historias que tocan una fibra profunda porque podrían pertenecer a cualquier familia, a cualquier barrio, a cualquier joven que camina cada día con sueños y con la esperanza de un futuro posible. Esta historia es una de ellas. Un chico que creció entre carencias y valores, que aprendió a esforzarse, que encontró alegría en el fútbol, en la amistad y en los pequeños momentos que hacen que la vida parezca sencilla. Un joven que, como tantos otros, enfrentó los tropiezos del primer amor, los cambios propios de la adolescencia y la ilusión de terminar sus estudios para abrirse paso en el mundo. Nada en su vida anunciaba la dimensión de la oscuridad que lo esperaba. La tragedia que lo envolvió no surgió de un instante aislado, sino de una sucesión de momentos en los que la violencia, los rencores y la ausencia de control avanzaron sin que nadie pudiera detenerlos. Lo que comenzó como tensiones adolescentes terminó convirtiéndose en un acto de crueldad inconcebible que lo dejó sin posibilidad de defenderse. Detrás de cada detalle de esta historia late la vulnerabilidad de un joven que solo buscaba vivir su vida, sin saber que estaba rodeado por fuerzas capaces de borrar en una noche todo lo que había construido. Conocer su caso es enfrentarse a una realidad que aún duele y que recuerda lo frágil que puede llegar a ser la vida cuando la justicia, la protección y la humanidad fallan al mismo tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Mayorga y antes de comenzar quiero pedirles que se suscriban, que dejen su me gusta y que nos cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo es lo que hace posible que sigamos trayendo historias criminales reales que impactan, que sacuden y que merecen ser contadas hasta el final. Quienes conocieron a Javier Canchichoque recuerdan que nació alrededor de 1999 en Cochabamba, Bolivia, como el menor de los 3 hijos de Provincio y Guadalupe. Su familia tenía pocos recursos, y aún así nunca dejó de esforzarse para ofrecerles a sus hijos un camino más prometedor. Aunque sus raíces estaban en la provincia de Bolívar, en 2002 tomaron la decisión de trasladarse a Sibingán, también en Cochabamba, con la esperanza de encontrar mejores oportunidades, aun cuando las condiciones sociales del lugar no fueran las más favorables. A pesar de las dificultades, los padres de Javier procuraron inculcar valores sólidos como el respeto, el trabajo constante, la honestidad y la importancia de la educación. Durante sus años de estudio en el Colegio Antonio Díez, Javier fue visto como un joven alegre, responsable y trabajador. Sus compañeros lo recordaban por su amabilidad y disposición para ayudar. Además, el deporte tenía un papel fundamental en su vida, especialmente el fútbol, que se convirtió en su mayor pasión. Era habitual verlo en las canchas del municipio, ya sea entrenando con dedicación o compartiendo juegos con amigos. A los 15 años, como muchos adolescentes, comenzó a experimentar el interés por el amor. Fue entonces cuando inició una relación con Delia Tola, 2 años menor que él. Lo que empezó como un vínculo intenso propio de la juventud, pronto se vio marcado por desacuerdos, celos y malentendidos que deterioraron la relación hasta volverla insostenible. Después de un año, ambos optaron por separarse y seguir caminos distintos.
Tras la ruptura, Javier trató de retomar su rutina habitual: el fútbol, la escuela y los proyectos que le entusiasmaban. Recuperó su estabilidad poco a poco, enfocándose en terminar sus estudios y prepararse para una obra teatral que presentaría junto a sus compañeros. Su vida parecía avanzar con la naturalidad de un joven lleno de sueños y metas, sin imaginar que más adelante se encontraría en el centro de sucesos que cambiarían su destino. Unos meses después de haber terminado su relación con Delia, una nueva persona llegó a la vida de Javier. Se trataba de Marlene, con quien inició un vínculo afectivo que le devolvió entusiasmo y compañía. Lo que Javier no sabía entonces era que Marlene y Delia eran primas hermanas. Esta coincidencia reactivó tensiones que parecían haber quedado en el pasado, pues la cercanía de la nueva pareja generó molestia en Delia, quien no tardó en expresar su incomodidad públicamente. A los 17 años, Javier continuaba enfocado en sus proyectos personales. Estaba por concluir el bachillerato, seguía participando en obras teatrales con sus compañeros y mantenía su pasión por el fútbol. Todo avanzaba con la naturalidad propia de un joven lleno de planes y deseos de construir un futuro mejor. Sin embargo, él no imaginaba que una sencilla interacción en redes sociales sería el detonante de un conflicto que marcaría profundamente su vida. Días antes de los hechos posteriores, Javier publicó en sus redes una fotografía dedicada a Marlene, acompañada de un mensaje emotivo en el que expresaba abiertamente sus sentimientos. Delia respondió con un comentario sarcástico que dejaba ver su malestar. En ese momento nadie podía preverlo, pero aquella breve interacción parecía anticipar un clima emocional tenso que pronto evolucionaría hacia un conflicto mucho más grave y trágico. La noche del 29 de octubre de 2016 transcurría con normalidad hasta alrededor de las 9:30 de la noche, cuando un vecino salió a la puerta de su casa para mascar coca, como hacía cada día. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó gritos desgarradores provenientes del cerro cercano. Aquel sonido, acompañado del resplandor de una intensa luz anaranjada, le hizo comprender que algo grave estaba ocurriendo. Alarmado, comenzó a golpear las puertas de otros vecinos para pedir ayuda. En pocos minutos, varios se dirigieron hacia el lugar del que provenían los gritos y quedaron paralizados al ver a un joven envuelto en llamas, implorando auxilio mientras su cuerpo ardía por completo. Algunos corrieron de inmediato a buscar agua en cualquier recipiente disponible, mientras otros permanecieron junto a él, tratando de acompañarlo en medio de aquel horror. Otro vecino, el primero en advertir la escena, decidió grabar lo ocurrido con su celular, pues en esa zona era común que hechos violentos quedaran impunes, y pensó que registrar el estado del joven podría servir como prueba. Entre quejidos de un dolor insoportable, el joven logró hablar. Era Javier. Apenas consciente, pronunció lo que se convertiría en la primera pista clave para identificar a los responsables. Dijo que alguien llamado René y sus amigos pandilleros eran quienes lo habían atacado. Con la poca fuerza que le quedaba, pidió agua, imploró ayuda y además llegó a suplicar que terminaran con su sufrimiento. Aún así, resistió. ¿Cómo te llamas? Javier Canche. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 17. 17. ¿Quiénes te han hecho todo esto? No sé quiénes serán, solo que hacen todo lo que sea. Ya, no te vas a mover mucho, por favor. No te muevas. Quédate quieto ahí. ¿Tienes frío o tienes algo? Tengo bien calor, solo quiero que hagan agua. Ya. ¿Qué más nos puedes decir? ¿De qué te han hecho? ¿Cómo ha pasado esto? Algo pues por ahí que se han enojado de eso. Ten paciencia, amigo, ten paciencia. Quiero agua. Ahorita van a traer, ahorita van a traer. Ten paciencia, amigo, por favor, ¿ya? El René. ¿El René? Sí, ¿Cómo se llama? ¿El René qué es? No sé su nombre, solo que es un pandillerito. ¿De dónde es? Sus amigos de Doña Pascual, me han dicho. Sus amigos de Doña Pascual. ¿De dónde es Doña Pascual? Del colegio de Chicharía. ¿De la Chicharía? Agua, sí. ¡Agua! Ya sé. Ya. Si quieren matármelo, ya no quiero subir. No, amigo. Ahorita va a llegar la ambulancia. ¿Pero a qué hora va a subir? Solo quiero que me eche agua. Ahorita.
La ambulancia tardó horas en llegar, pero finalmente Javier fue trasladado al hospital en estado crítico. Sufría quemaduras de tercer grado en el 90% del cuerpo, y varios órganos estaban gravemente afectados. A pesar de la magnitud de las lesiones, logró sobrevivir esa noche, aunque su estado seguía siendo extremadamente delicado. Durante la madrugada y la mañana siguiente al ataque, Javier permaneció con vida pese a su estado crítico. Su familia, que lo acompañaba en el hospital, decidió grabar un nuevo testimonio con la esperanza de que sus palabras pudieran orientar la investigación si él no lograba sobrevivir. Apenas podía hablar, pero aún así relató nuevamente lo ocurrido. Confirmó que René y otros pandilleros lo habían golpeado, lo habían obligado a beber gasolina y luego le habían prendido fuego. En esta segunda declaración, añadió un dato que cambiaría por completo el rumbo inicial del caso. Con la voz casi extinguida, aseguró que los atacantes habían actuado por órdenes de alguien más. Según sus palabras, si él moría, la responsable sería Delia, porque ella le había tendido una trampa. Su hermano, mientras sostenía el teléfono para grabar, intentó alentarlo diciéndole que pronto se recuperaría, pero Javier no resistió más. Falleció horas después debido a una falla multiorgánica provocada por la gravedad de las quemaduras. A partir de ese momento, sus declaraciones se convirtieron en un elemento clave para establecer las primeras líneas de investigación. Javier había señalado con claridad dos nombres, pero las autoridades pronto descubrirían que los involucrados eran más de los que inicialmente se pensaba. Parte de la dificultad del caso radicó en la edad de varios sospechosos, porque algunos eran menores de edad y uno apenas tenía 18 años, ingresando por poco en la categoría penal adulta. Con el avance de la investigación, comenzaron a conocerse algunas declaraciones debido a la magnitud del caso y a la presión social. Una de las primeras fue la de Delia, quien aseguró que ese mismo día se había reunido 2 veces con Javier. Por la mañana, para borrar unos audios que él le había enviado, y luego, a las 9 de la noche, por pedido de él, en una cancha cercana. Según relató, tras conversar un momento, Javier quiso subir al cerro, pero ella se negó y regresó a casa junto a su prima. Afirmó que desconocía por completo lo ocurrido hasta enterarse de la tragedia a las 6:30 de la mañana siguiente. Sin embargo, esa versión se vio rápidamente debilitada por el testimonio de René, cuyas palabras introdujeron un relato totalmente distinto y mucho más comprometedor para ella. Para entender el peso de su declaración, era necesario considerar quién era él. Un joven de 16 años, integrante de una pandilla activa en la zona y excompañero de colegio de Javier. De ahí que Javier lo reconociera durante el ataque y le suplicara ayuda. René también tenía una relación cercana con Güeri, pareja de Delia, y con Gustavo y Choco, conocido como El Choco. Los tres formaban parte del mismo grupo delictivo juvenil, acostumbrado a operar con impunidad. Cuando fue interrogado, René afirmó que ese día Güeri le pidió ayuda para agredir a un muchacho que supuestamente estaba molestando a Delia. Aseguró que no sabía quién sería la víctima, pero aceptó participar por tratarse de un pedido de la novia de su amigo. Esa versión contradecía directamente lo que Delia había declarado horas antes. Según René, el grupo, formado por Delia, Güeri, Gustavo y él, se reunió a las 7 de la tarde y, siguiendo indicaciones de Delia, subieron al cerro. Ella insistió en contactar a Javier y le envió llamadas y mensajes hasta asegurarse de que acudiría a las 9 de la noche. Cuando Javier llegó, Delia conversó con él por aproximadamente 30 minutos. Después se puso de pie, hizo una señal hacia donde estaban escondidos los pandilleros y se marchó. Al quedar solo, Javier fue atacado. En medio de la oscuridad, alcanzó a reconocer a René y le suplicó que no permitiera que lo lastimaran, pero la agresión continuó. De acuerdo con el testimonio de René, una vez que Delia se retiró del lugar, Güeri y Gustavo se abalanzaron sobre Javier y comenzaron a golpearlo brutalmente. En medio del forcejeo, encontraron en su mochila una botella de gasolina, lo que transformó por completo el plan inicial, que consistía en ahorcarlo.
Aprovechando la presencia del combustible, Gustavo obligó a Javier a beberlo, luego lo roció por todo el cuerpo y finalmente le prendió fuego. René declaró que no participó directamente en la agresión física, pero admitió que tampoco intervino para detenerla, asegurando que Gustavo lo tenía amenazado. Después de incendiar a Javier, los tres huyeron del lugar, dejando al joven reducido a una antorcha humana en medio del cerro. Con estos testimonios reunidos, sumados al estado en que Javier fue encontrado y a su propio relato antes de morir, las autoridades pudieron reconstruir la secuencia del ataque e identificar de manera formal a quienes habían participado. Las piezas comenzaban a encajar, revelando un acto de violencia que superaba lo que inicialmente se había imaginado. Con la reconstrucción del ataque y los testimonios obtenidos, las autoridades identificaron formalmente a los responsables. Delia, Gueri, René, Gustavo y otros adolescentes vinculados al grupo fueron aprehendidos por la policía. No obstante, la investigación reveló un nuevo obstáculo. 6 de los implicados eran menores de edad, lo que limitaba las penas que la justicia podía imponerles. Luego de múltiples intentos por anular la acusación, el juicio se llevó a cabo 1 año y medio después de los hechos. Para entonces, el caso había generado una fuerte indignación pública, pero también un ambiente de temor generalizado debido a la influencia de las pandillas en la zona. Aún así, el resultado del proceso judicial distó de satisfacer a la familia de Javier y a la comunidad que exigía justicia. Los menores Gueri, René y Delia fueron sentenciados a 6 años de privación de libertad en un centro especializado para infractores. Otros 3 adolescentes, acusados de encubrimiento y complicidad, recibieron penas de entre 2 y 3 años. Entre ellos se encontraba la prima de Javier, quien había mentido inicialmente para intentar exculpar a Delia. El único mayor de edad involucrado, Gustavo, identificado como autor material del ataque y quien había prendido fuego a Javier, fue condenado a 7 años de prisión. A pesar de la brutalidad del crimen, la sentencia se basó en el delito de lesiones seguidas de muerte, una tipificación que la familia consideró insuficiente, pues para ellos se trataba de un asesinato que debía juzgarse como tal. Las reacciones no se hicieron esperar. El tío de Javier expresó públicamente su frustración, afirmando que para las familias humildes la justicia parecía no existir. Señaló que habían percibido actos de corrupción y presiones durante el proceso y que el fallo les resultaba humillante y doloroso. La abogada de la familia declaró que lo único que quedaba era apelar, ya que la sentencia no reflejaba la gravedad del crimen ni la magnitud del sufrimiento de Javier. A pesar de la sentencia, la familia de Javier no dejó de manifestar su descontento. Para ellos, el castigo impuesto a los responsables no guardaba proporción con la brutalidad del crimen ni con el sufrimiento que Javier había padecido. Además, aseguraron haber enfrentado amenazas e incluso intentos de soborno por parte del entorno de los agresores, lo que incrementó aún más su sensación de vulnerabilidad. Aún en medio del temor, continuaron su lucha por justicia. Participaron en marchas, convocaron a la población y trataron de mantener el caso visible para evitar que fuera olvidado. Sin embargo, a pesar de la presión social, no obtuvieron una respuesta que consideraran justa o satisfactoria. Lo único que buscaban era que la muerte de Javier fuese reconocida como lo que, para ellos, fue desde el principio: un acto de violencia extrema que merecía una condena proporcional. El asesinato de Javier no ocurrió de manera aislada dentro del contexto social de Cochabamba. Su muerte evidenció un problema mucho más profundo: el creciente dominio de diversas pandillas sobre los barrios periféricos. En esas zonas, la violencia, la extorsión y los ataques a los vecinos se habían vuelto parte de la vida cotidiana, generando un ambiente de temor permanente para la población. El caso permitió dimensionar la magnitud del fenómeno. En el departamento de Cochabamba se estimaba la existencia de más de 100 grupos delincuenciales que reclutaban a menores desde los 12 años, aprovechando la falta de oportunidades, la ausencia de autoridades y la escasa presencia policial. Muchos jóvenes eran atraídos progresivamente. Empezaban realizando tareas menores, como robos ocasionales o consumo de sustancias,
y con el tiempo eran arrastrados hacia actividades más peligrosas, entre ellas el tráfico de drogas y episodios de violencia extrema. En esos entornos, la vida humana perdía valor y los conflictos se resolvían a través de la fuerza. En ese escenario, la muerte de Javier se convirtió en un símbolo del abandono institucional. Su caso no solo generó indignación por la crueldad del ataque, sino también porque mostraba las consecuencias devastadoras de permitir que la violencia se normalizara. A pesar de las marchas, las protestas y la presión social, las respuestas oficiales continuaban siendo insuficientes para frenar el avance de estas agrupaciones juveniles. El recuerdo de Javier permaneció como una herida abierta en una comunidad que seguía luchando contra el miedo, la injusticia y la impunidad. Su muerte recordaba que, mientras no se reforzara la seguridad, se protegiera a los jóvenes y se enfrentara el problema estructural de las pandillas, tragedias como la suya continuarían repitiéndose. Cuando pensamos en la historia de Javier, es imposible no preguntarnos cuántas tragedias similares podrían evitarse si la indiferencia no hubiese tomado tanto espacio en nuestras comunidades. Este caso no solo revela la crueldad con la que un joven puede ser arrebatado de su vida, sino también la fragilidad de los sistemas que deberían protegerlo. Detrás de cada nombre, detrás de cada testimonio y cada sentencia insuficiente, se esconde un país enfrentando realidades que muchos prefieren ignorar. Y es allí, en esa línea tan delgada entre lo que duele y lo que se olvida, donde la historia de Javier nos exige detenernos, mirar de frente y reconocer cuánto puede costar la falta de justicia, de contención y de oportunidades para los jóvenes que crecen rodeados de violencia. Gracias por acompañarme en este recorrido tan doloroso y necesario. Si esta historia te dejó reflexionando, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta. Estos gestos ayudan a que más personas conozcan casos que no deben quedar en silencio. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué opinas sobre lo ocurrido. Tu voz también forma parte de este espacio, un espacio que busca visibilizar realidades difíciles y dar luz a historias que merecen ser contadas. Piensa por un momento en una mañana cualquiera, una de esas en las que el tiempo apremia y confías lo más valioso que tienes a un lugar que, en teoría, debería ser seguro. Imagina que tú llevas a tu hijo de la mano, lo despides con un beso rápido y te marchas creyendo que volverás por él unas horas después, sin sospechar que esa rutina diaria está a punto de romperse para siempre. Considera por un instante lo que significa dejar a un niño en una guardería respaldada por una institución pública, con la certeza de que alguien más se hará cargo de su cuidado y protección. Nadie piensa que ese acto cotidiano puede convertirse en el inicio de una tragedia irreversible. Esta historia habla precisamente de eso, de la confianza depositada, de las advertencias ignoradas y de un sistema que falló cuando más debía responder. A lo largo de este relato, conocerás cómo una serie de omisiones permitió que un espacio inseguro siguiera operando, cómo el fuego avanzó más rápido que la ayuda y cómo decenas de familias quedaron marcadas para siempre por una pérdida imposible de reparar. La guardería ABC fue inaugurada el 5 de junio de 2001 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y comenzó a operar como parte del sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este modelo permitía que particulares administraran estancias infantiles financiadas con recursos públicos, bajo la supervisión del IMSS, con el objetivo de brindar cuidado a los hijos de madres y padres trabajadores afiliados. El esquema de subrogación consistía en que el IMSS no operaba directamente la guardería, sino que pagaba una cuota mensual por cada niño inscrito, mientras los propietarios se encargaban del inmueble, del personal y de la operación diaria. A cambio, debían cumplir con una serie de requisitos establecidos en los contratos, entre ellos condiciones mínimas de seguridad, capacidad adecuada, salidas de emergencia, capacitación del personal y supervisiones periódicas. La guardería estaba autorizada para atender a un número específico de menores, y su funcionamiento dependía tanto del cumplimiento de los lineamientos del IMSS
como de las evaluaciones realizadas por las instancias correspondientes. Para las familias usuarias, la guardería representaba un espacio confiable respaldado por una institución pública, y muchas de ellas desconocían que el servicio era administrado por particulares y no directamente por el instituto. Desde el inicio, la operación de la guardería se sostuvo bajo esta relación contractual entre el IMSS y los dueños del establecimiento, una estructura que, con el tiempo, se convertiría en uno de los puntos centrales del análisis posterior a la tragedia. El inmueble donde operaba la guardería no había sido construido originalmente para funcionar como estancia infantil. Se trataba de una bodega adaptada, con una estructura industrial que no cumplía con las características necesarias para albergar de forma segura a decenas de niñas y niños pequeños. A pesar de ello, fue habilitada para operar como guardería y recibió autorización bajo el esquema de subrogación. La guardería contaba con una capacidad autorizada, pero en la práctica operaba con sobrecupo, atendiendo a más menores de los permitidos. El espacio interior estaba dividido con muros falsos y materiales altamente inflamables, como plafones y recubrimientos que facilitaban la propagación del fuego y el humo. No existían salidas de emergencia funcionales, y algunas puertas se encontraban cerradas con candados, sin que el personal contara con llaves accesibles para abrirlas en caso de una evacuación urgente. El inmueble carecía de detectores de humo, alarmas contra incendio y sistemas automáticos de supresión, como rociadores. Los extintores disponibles eran insuficientes y no estaban colocados de forma estratégica. Además, la ventilación era deficiente, lo que provocaba que, en caso de incendio, los gases tóxicos se concentraran rápidamente en el interior. Estas condiciones convertían al lugar en un espacio de alto riesgo, especialmente considerando que la mayoría de los niños atendidos eran entre 5 meses y 5 años, muchos de ellos incapaces de caminar o de reaccionar por sí mismos ante una emergencia. A pesar de estas deficiencias estructurales y de seguridad, la guardería continuó operando con normalidad, sin que se corrigieran de fondo los riesgos acumulados que existían en el inmueble. La guardería era operada por particulares bajo el esquema de subrogación del IMSS. Entre los socios propietarios se encontraban Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Sandra Lucía Tellez Nieves, José Martín Barraza Díaz y César Alejandro Tinajero Medina. Con el tiempo, los nombres de los dueños comenzaron a cobrar relevancia pública, no solo por su relación directa con la guardería, sino por los vínculos familiares y políticos que algunos de ellos mantenían. En particular, se señaló que Marcia Gómez del Campo tenía parentesco con Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del entonces presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Esta relación generó una fuerte reacción social, ya que muchas personas comenzaron a cuestionar si dichos vínculos influyeron en la autorización, supervisión o trato institucional que recibió la guardería antes y después de la tragedia. A partir de ese momento, el caso dejó de ser visto únicamente como un accidente o una falla administrativa, y pasó a interpretarse también como un posible ejemplo de negligencia protegida por relaciones de poder. La indignación creció entre las familias afectadas y la opinión pública, al considerar que la estructura del modelo subrogado, sumada a estos vínculos, podía haber facilitado que la guardería continuara operando pese a sus deficiencias. Este contexto de relaciones y percepciones políticas se convirtió en un elemento central del debate nacional y marcó el tono de las exigencias de justicia que surgirían después del incendio. Antes del incendio, la guardería había sido objeto de diversas inspecciones y observaciones por parte de las autoridades encargadas de su supervisión. Desde 2005, existían reportes internos que señalaban irregularidades en materia de seguridad relacionadas con el inmueble, la infraestructura y las condiciones necesarias para operar como estancia infantil. A pesar de estas observaciones, la guardería continuó funcionando sin que se corrigieran de fondo las deficiencias señaladas. Las inspecciones se repitieron con el paso de los años, y en ellas se volvieron a detectar problemas similares, sin que ello derivara en la suspensión del servicio o en una clausura preventiva. En algunos casos, los informes señalaban que las irregularidades habían sido subsanadas, aunque posteriormente se comprobaría que muchas de ellas persistían.
El contraste entre los reportes oficiales que avalaban el funcionamiento de la guardería y las condiciones reales del inmueble se convirtió, después de la tragedia, en uno de los puntos más cuestionados. Para las familias, resultó especialmente doloroso saber que existían antecedentes documentados que advertían sobre los riesgos, y que aún así el centro siguió recibiendo niños día tras día. Estas inspecciones previas y la falta de acciones efectivas para corregir los problemas estructurales y de seguridad se transformarían más adelante en un eje central de las investigaciones y en una de las bases para señalar responsabilidades institucionales. La mañana del 5 de junio de 2009 transcurría con normalidad en la guardería. Niñas y niños habían sido dejados por sus madres y padres como cualquier otro día, mientras el personal realizaba las actividades habituales. De manera paralela, en el edificio contiguo, utilizado como bodega del gobierno del estado de Sonora, se encontraban trabajadores que, tras concluir su jornada, se retiraron del lugar antes de las 3 de la tarde. Poco después, comenzó un incendio en esa bodega, donde se almacenaban archivos, documentos y material altamente inflamable. De acuerdo con la versión oficial inicial, el fuego se habría originado por un sobrecalentamiento del sistema eléctrico. Las llamas y el calor se propagaron rápidamente, generando una gran cantidad de humo denso y gases tóxicos. El fuego avanzó hacia el techo compartido entre la bodega y la guardería. El calor acumulado provocó una explosión que abrió paso al humo y a las llamas hacia el interior de la guardería ABC. En cuestión de minutos, el espacio se llenó de gases venenosos, reduciendo la visibilidad y dificultando la respiración tanto de los niños como del personal. Desde el exterior, una columna de humo negro comenzó a elevarse y fue visible desde distintos puntos de la ciudad. Dentro de la guardería, la situación se volvió crítica casi de inmediato. El diseño del inmueble, la falta de salidas adecuadas y la rápida propagación del humo impidieron una evacuación ordenada, mientras el incendio continuaba desarrollándose en la bodega contigua. Este momento marcó el inicio de la tragedia que, en cuestión de minutos, cambiaría de forma irreversible la vida de decenas de familias. Al percatarse del incendio y del humo que salía de la guardería, personas que se encontraban en los alrededores comenzaron a acercarse de inmediato. Fueron civiles, sin equipo especializado, quienes iniciaron los primeros intentos de rescate al escuchar los gritos y notar la desesperación dentro del inmueble. Algunos forzaron accesos, rompieron ventanas y derribaron una pared para poder sacar a los niños que se encontraban atrapados, ante la imposibilidad de utilizar salidas de emergencia inexistentes o bloqueadas. El personal de la guardería intentó evacuar a los menores como pudo, cargándolos en brazos, arrastrándose por el suelo para evitar el humo y entregándolos a quienes esperaban afuera. La falta de rutas claras de evacuación y la rapidez con la que se llenó el lugar de gases tóxicos provocaron escenas de caos y confusión. Muchos niños fueron sacados inconscientes y colocados en el suelo, mientras se buscaba cualquier forma de trasladarlos a hospitales. Minutos después, arribaron los bomberos y los servicios de emergencia, quienes continuaron con las labores de rescate y combate del incendio. Ante la magnitud de la emergencia y la cantidad de víctimas, se recurrió no solo a ambulancias, sino también a taxis, vehículos particulares y patrullas que trasladaron a los niños heridos a distintos centros médicos de la ciudad. El rescate se desarrolló en condiciones extremas, con visibilidad casi nula dentro del inmueble y temperaturas elevadas. A pesar de los esfuerzos conjuntos de civiles y cuerpos de emergencia, el daño ya era profundo. El tiempo transcurrido y las condiciones del lugar marcaron de manera definitiva el desenlace de muchos de los menores afectados. El saldo humano del incendio en la guardería fue devastador. 49 niñas y niños perdieron la vida, la mayoría por inhalación de humo y gases tóxicos, y decenas más resultaron heridos, muchos de ellos con quemaduras severas y daños respiratorios que requerirían atención médica prolongada. Las edades de las víctimas oscilaban entre los pocos meses de nacidos y los 4 años, lo que incrementó el impacto emocional y social de la tragedia. Los hospitales de Hermosillo se vieron rebasados por la emergencia. Personal médico, voluntarios y familiares se movilizaron de forma inmediata para atender a los menores trasladados desde la guardería.
Mientras tanto, en las afueras del inmueble y en los centros médicos, madres y padres comenzaron a reunirse desesperadamente, buscando información sobre sus hijos, enfrentándose a listas incompletas, confusión y horas de incertidumbre. La noticia se propagó rápidamente a nivel local y nacional, generando indignación, dolor colectivo y exigencias inmediatas de justicia. La magnitud de la tragedia evidenció no solo la pérdida irreparable de vidas infantiles, sino también una cadena de negligencias estructurales y de supervisión que permitió que un lugar sin condiciones adecuadas operara como guardería. Desde ese momento, el caso dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un símbolo del reclamo social contra la impunidad, marcando un antes y un después en la discusión pública sobre seguridad, responsabilidad institucional y protección de la infancia. En los días posteriores al incendio, comenzaron las primeras investigaciones oficiales para determinar las causas y responsabilidades de lo ocurrido. Para muchas madres y padres, uno de los primeros golpes fue descubrir que el centro donde dejaban a sus hijos no era operado directamente por el IMSS, sino por particulares bajo el esquema de subrogación, y que desconocían quiénes eran los dueños reales del inmueble y del servicio. El primer peritaje oficial concluyó que el incendio se había originado por una falla eléctrica en la bodega contigua utilizada por el gobierno del estado. Esta versión fue difundida como explicación inicial de la tragedia. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir contradicciones. Algunos trabajadores de la bodega declararon que no existían instalaciones eléctricas activas en el área donde, según el informe, se habría iniciado el fuego, lo que puso en duda esa conclusión. Al mismo tiempo, se revisaron los dictámenes de inspección que, antes del incendio, habían certificado que la guardería cumplía con las normas de seguridad. Estos documentos contrastaban de manera evidente con lo observado tras la tragedia. Salidas de emergencia inexistentes, puertas cerradas con candado, materiales inflamables y ausencia de sistemas contra incendios. Para las familias, esta discrepancia reforzó la percepción de que las revisiones habían sido superficiales o simuladas, permitiendo que la guardería operara pese a no reunir las condiciones mínimas. Estas inconsistencias alimentaron la desconfianza hacia las autoridades y marcaron el inicio de una larga lucha de los padres y madres por esclarecer la verdad. Lo que comenzó como una investigación técnica, pronto se transformó en un proceso cargado de cuestionamientos, donde cada versión oficial era confrontada con testimonios, documentos y evidencias que parecían no encajar entre sí. Tras la magnitud de la tragedia, la reacción de las autoridades fue inmediata en el plano público. Funcionarios de distintos niveles de gobierno acudieron a Hermosillo en los días posteriores al incendio y realizaron visitas al lugar de los hechos, mientras se anunciaban investigaciones, sanciones y cambios administrativos. Se hicieron promesas de justicia y se aseguró que el caso sería esclarecido a fondo. Como parte de las primeras medidas, se informó de la destitución de algunos funcionarios vinculados con áreas de supervisión y protección civil, tanto a nivel estatal como federal. Tal fue el caso de Arturo Leiva, delegado de control de guarderías, Carla Rochin, coordinadora nacional del programa, y Sergio Antonio Salazar, director de prestaciones económicas. Estas acciones fueron presentadas como un primer paso para asumir responsabilidades, aunque para las familias resultaron insuficientes frente a la gravedad de lo ocurrido. El gobierno también anunció la entrega de indemnizaciones económicas a los padres y madres de los niños fallecidos y heridos. Sin embargo, muchas familias rechazaron estas compensaciones, al considerar que aceptar el dinero podía interpretarse como un cierre anticipado del caso sin que existiera justicia ni sanción penal para los responsables. Para ellos, el reclamo principal no era económico, sino el esclarecimiento total de los hechos y el castigo a quienes permitieron que la guardería operara en esas condiciones. Paralelamente, comenzaron manifestaciones y protestas en distintas ciudades del país. Las familias afectadas, acompañadas por organizaciones civiles y ciudadanos solidarios, tomaron las calles para exigir verdad, justicia y el fin de la impunidad. La tragedia de la guardería dejó de ser un asunto local y se transformó en una causa nacional que cuestionaba directamente la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia.
Conforme avanzaron las investigaciones y ante las inconsistencias del primer dictamen, se ordenó la realización de un segundo peritaje independiente. Este nuevo análisis fue elaborado por el ingeniero estadounidense David Smith, especialista en incendios, cuyo informe planteó una versión distinta sobre el origen del fuego. De acuerdo con este peritaje, el incendio no se habría iniciado por una falla eléctrica, sino en un área de archivo dentro de la bodega contigua, donde se almacenaban documentos oficiales. El informe señaló que el patrón del fuego y los restos encontrados eran compatibles con un incendio provocado de manera intencional, con el posible objetivo de destruir documentación. Esta conclusión generó una fuerte controversia. Para las familias de las víctimas, la hipótesis explicaba muchas de las contradicciones previas y reforzaba la idea de que no se trató de un accidente fortuito, sino de un hecho prevenible con responsabilidades más profundas. Sin embargo, las autoridades no adoptaron oficialmente esta versión como conclusión definitiva del caso. El segundo peritaje fue incorporado al expediente, pero quedó envuelto en debates técnicos, políticos y legales. Mientras tanto, para los padres y madres, la falta de una resolución clara sobre el origen real del incendio se convirtió en otro símbolo de la opacidad y resistencia institucional que enfrentaron desde el inicio. Con el paso del tiempo, el caso avanzó hacia el ámbito judicial, aunque de forma lenta y fragmentada. Se iniciaron procesos penales contra algunos de los propietarios y funcionarios involucrados, quienes fueron señalados por presuntas responsabilidades relacionadas con negligencia y omisiones en la supervisión. Sin embargo, varios de los acusados obtuvieron su libertad bajo fianza, lo que generó un profundo malestar entre las familias de las víctimas. Durante el desarrollo de estos procesos, surgieron testimonios y versiones que incrementaron la controversia. En 2014, se difundió un video y declaraciones de testigos que apuntaban a la posible participación de funcionarios estatales en el origen del incendio, vinculando el siniestro con la presunta intención de destruir documentos almacenados en la bodega contigua. Estas versiones reavivaron el debate público, pero no fueron consideradas suficientes por las autoridades judiciales para reabrir o redirigir formalmente la investigación. Uno de los nombres señalados en estos testimonios correspondía a un funcionario que, tiempo después, falleció, lo que cerró cualquier posibilidad de que rindiera declaración ante la justicia. Para las familias, este hecho representó otro obstáculo en la búsqueda de verdad, al quedar sin esclarecer plenamente una de las líneas más sensibles del caso. El proceso judicial continuó entre resoluciones parciales, amparos y decisiones que, en opinión de los padres y madres, no reflejaron la gravedad de la tragedia. La percepción de impunidad se profundizó conforme pasaban los años sin que se dictaran sentencias firmes proporcionales al daño causado. En una etapa posterior del caso, las investigaciones tomaron un giro que volvió a generar indignación entre las familias. Las autoridades intentaron fincar responsabilidades penales a algunas trabajadoras de la guardería ABC, señalándolas por presuntas omisiones durante la emergencia. Esta línea fue interpretada por los padres y madres como un intento de desplazar la responsabilidad hacia quienes se encontraban en la primera línea de atención y no contaban con poder de decisión sobre las condiciones estructurales ni de seguridad del inmueble. Los procesos iniciados contra las empleadas no prosperaron. Los jueces desestimaron las acusaciones, al considerar que no existían elementos suficientes para responsabilizarlas penalmente por la tragedia. Esta resolución confirmó que las trabajadoras no tenían control sobre el diseño del edificio, la falta de salidas de emergencia ni la ausencia de sistemas contra incendios, factores que fueron determinantes en el desenlace. A nivel institucional, el caso avanzó sin que se lograra una condena firme contra los principales responsables señalados por las familias. Diversas instancias concluyeron sus actuaciones con exoneraciones, sobreseimientos o sanciones administrativas menores, mientras el modelo de guarderías subrogadas continuó operando en el país, pese a las críticas y a las promesas de reformas profundas tras el incendio. Para los padres y madres, estas resoluciones representaron la confirmación de que el sistema había cerrado filas, dejando sin castigo penal efectivo a quienes autorizaron, supervisaron y permitieron que la guardería ABC funcionara en condiciones de riesgo. Con el paso de los años,
las consecuencias del incendio se mantuvieron presentes tanto en las familias afectadas como en la sociedad en general. Muchas de las niñas y niños que sobrevivieron enfrentaron secuelas permanentes, entre ellas daños respiratorios, neurológicos y cicatrices físicas que requirieron tratamientos médicos prolongados. Para los padres y madres, el duelo se transformó en una lucha constante por atención médica, reconocimiento y justicia. El inmueble donde ocurrió la tragedia permaneció en ruinas, convertido en un símbolo del abandono y de la herida abierta que dejó el caso. Lejos de ser demolido o transformado en un memorial oficial, el edificio quedó como un recordatorio silencioso de lo ocurrido el 5 de junio de 2009. Cada año, en la fecha del aniversario, las familias regresaron al lugar para rendir homenaje a sus hijos y reiterar su exigencia de justicia. A nivel legal, el caso no alcanzó una resolución definitiva que satisficiera a los afectados. Las distintas versiones sobre el origen del incendio nunca fueron esclarecidas de manera concluyente y no se dictaron sentencias firmes proporcionales a la magnitud de la tragedia. Con el tiempo, la frase 49 niños nunca más y 49 niños sin justicia se convirtieron en consignas que sintetizaron el sentimiento de impunidad. Hasta hoy, la guardería sigue siendo recordada como uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país, un caso que permanece abierto en la memoria colectiva y que continúa siendo citado como ejemplo de las consecuencias de la negligencia institucional y la falta de rendición de cuentas. La tragedia de la guardería ABC dejó al descubierto una cadena de decisiones fallidas, omisiones prolongadas y responsabilidades diluidas que terminaron por cobrar la vida de quienes eran más vulnerables. Este caso no habla solo de un incendio, sino de un sistema que permitió que un espacio inseguro operara bajo la apariencia de legalidad, mientras las advertencias eran ignoradas y las consecuencias se acumulaban en silencio. Para las familias, el paso del tiempo no ha significado alivio, sino la confirmación de que la justicia puede volverse inalcanzable cuando se enfrenta a estructuras que se protegen a sí mismas. Hoy, los nombres de esos 49 niños siguen siendo una exigencia viva y un recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la negligencia no encuentra castigo. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan dolorosa. Si quieren seguir escuchando más historias criminales de la vida real, los invitamos a suscribirse, a dejarnos su me gusta y a contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Su apoyo es fundamental para seguir dando voz a casos que no deben ser olvidados. Hay historias que comienzan como cualquier día común, sin señales, sin advertencias claras, hasta que en un instante todo se rompe. A veces, la tragedia se esconde en los lugares más cotidianos. Una rutina escolar, un mensaje breve, una puerta que no se abre, una respuesta que nunca llega. Y mientras la vida sigue su curso afuera, alguien vive horas decisivas detrás de un silencio que nadie sabe interpretar a tiempo. En esta historia, una familia se aferró con desesperación a cada pista, a cada ruido, a cada esperanza, mientras se enfrentaba a un sistema que avanzaba con lentitud cuando más se necesitaba urgencia. Lo que ocurrió muestra el dolor de quienes buscan a una persona amada sin descanso, tocando puertas que no responden, exigiendo auxilio que tarda demasiado y sosteniendo el peso insoportable de no saber si aún hay tiempo para salvarla. Este caso no solo estremece por lo ocurrido, sino por lo que pudo evitarse. Es un recordatorio devastador de que cualquiera puede encontrarse, sin quererlo, en el centro de una situación que se desborda. Y de que, cuando las instituciones fallan, el impacto se multiplica en cada segundo perdido, en cada súplica ignorada, en cada vida truncada. Jessica Guadalupe Jaramillo nació el 15 de mayo de 1996 en Toluca, Estado de México. Fue la hija del medio de Graciela y Antonio, y creció acompañada de sus hermanos José Carlos y Jacqueline. Aunque su llegada estuvo marcada por complicaciones médicas, su infancia terminó convirtiéndose en una etapa llena de luz, en la que predominó el cariño que siempre mostró hacia su familia y la cercanía que mantuvo con sus padres.
Con el paso del tiempo, la vida de Jessica cambió profundamente cuando, en febrero de 2019, se convirtió en madre. El padre del bebé se distanció desde el embarazo, por lo que la responsabilidad recayó casi por completo en ella y en sus padres. Graciela y Antonio hicieron todo lo posible por apoyarla, y ese respaldo fue lo que la motivó a retomar sus estudios, los cuales había suspendido debido a su maternidad. Convencida de que ese era el mejor camino para darle un futuro digno a su hijo, se inscribió en la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de México. Fue en esa etapa, mientras reconstruía sus metas y su rutina, cuando se cruzó en su vida un joven de 29 años llamado Óscar García Guzmán. Lo que en apariencia parecía otro estudiante más en su entorno, terminaría marcando su destino de manera trágica. De Óscar se sabe que nació el 2 de febrero de 1990 en Toluca. Desde niño mostró un carácter reservado y poco inclinado a convivir con otras personas. Aunque hacia afuera su hogar parecía estable, era sabido que su padre tenía un temperamento violento, razón por la que su vínculo más cercano fue siempre con su madre. Pese a su retraimiento, desarrolló un afecto profundo por los animales. Mantenía varias mascotas y las cuidaba con dedicación, convirtiéndolas en su compañía más constante. Tras concluir la secundaria, ingresó a la universidad local para estudiar psicología. Con los años, su vida tomó un rumbo inquietante. Comenzó a aislarse cada vez más y pasaba largas horas navegando por Internet, no solo buscando información relacionada con la psicología, sino también con la criminalidad y con personajes cuyos actos oscuros despertaban en él una peligrosa admiración. Paralelamente, se involucró en el Krav Maga, disciplina de pelea que practicó durante al menos 4 años y en la que incluso llegó a fungir como instructor. Ese entrenamiento fortaleció su cuerpo y también su capacidad para controlar impulsos y emociones, cualidad que con el tiempo se iría distorsionando. Mientras estudiaba, trabajó como guardia de seguridad. Para entonces, gran parte de su vida estaba marcada por el aislamiento, las obsesiones y las ideas perturbadoras que nadie a su alrededor alcanzó a notar por completo. Fue en ese contexto cuando conoció a Jessica, sin que nadie imaginara hasta dónde escalarían los hechos. Al inicio, la relación entre Jessica y Óscar no pasó de la cordialidad habitual entre compañeros de universidad. Ella lo trataba con amabilidad, sin sospechar que ese gesto despertaría en él una atención desmedida. Con el tiempo, la actitud de Óscar comenzó a incomodarla. Sus intentos constantes por acercarse, sus miradas insistentes y, más tarde, los comentarios de tono obsceno hicieron que Jessica se sintiera vulnerada. Aquella inquietud no tardó en llegar a su familia. Jessica compartió con ellos lo que estaba ocurriendo, y pronto sus padres comprobaron que algo no estaba bien. Una tarde, cuando Antonio acudió a recogerla a la universidad, presenció uno de los comportamientos intimidantes de Óscar. Ese episodio encendió todas las alarmas en el hogar. La familia incluso consideró cambiarla de universidad, pero mientras analizaban los trámites, acordaron acompañarla diariamente, llevarla, esperarla y recogerla para evitar que quedara sola. Era una rutina hecha con todo el amor y la intención de protegerla, sin imaginar que dentro de muy poco esa rutina se vería abruptamente interrumpida. El 24 de octubre de 2019 comenzó como cualquier otro día para Jessica. Por la noche, sus padres la acompañaron a la universidad, como ya era costumbre. La dejaron alrededor de las 7, con la idea de que presentaría un examen y regresaría un par de horas después. Nada indicaba que esa jornada terminaría de forma distinta. Casi a las 9, Graciela y Antonio recibieron un mensaje inesperado de Jessica. Les decía que iría a una fiesta en casa de Óscar y que no se preocuparan. Aquella breve nota provocó confusión inmediata. Para ellos, Óscar también era el padre del hijo de Jessica, alguien con quien ella ya no tenía relación. El mensaje no encajaba con su realidad, así que intentaron llamarla para aclararlo, pero el teléfono no tenía señal. La espera comenzó a hacerse angustiosa. Pasó 1 hora, luego 2,
y Jessica no respondía. Su familia empezó a contactar a amigos y compañeros, buscando cualquier pista que indicara dónde podría estar o con quién. Fue entonces cuando surgió un dato que cambió por completo la percepción del mensaje. Varios conocidos aseguraron que Jessica no había asistido a clases ese día. Esa revelación desconcertó profundamente a sus padres, quienes habían sido testigos de cómo ella descendió del vehículo justo en la entrada del campus. Si no ingresó, la pregunta era inevitable. ¿A dónde se había dirigido realmente? La mención de Oscar tomó un significado distinto. Ya no se trataba del padre de su hijo, sino del joven que desde hacía meses la incomodaba con insistencias no deseadas. La posibilidad de que estuviera con él encendió las alarmas que desde el principio habían intentado ignorar. A partir de ese momento, cada minuto sin respuesta empezó a confirmar lo que temían. Algo grave estaba ocurriendo. Ante la falta de respuestas, la familia de Jessica decidió revisar cualquier pista que pudiera orientarlos. Fue Jacqueline quien recordó un detalle crucial. El teléfono de Jessica estaba sincronizado con su laptop. Al acceder a la información, encontraron la última ubicación registrada por el GPS. El dato los dejó paralizados. El dispositivo marcaba una dirección ubicada a unos 30 minutos de la universidad, y esa vivienda pertenecía a la madre de Oscar. Sin perder tiempo, la familia se trasladó al lugar. Pasaron la noche frente a la casa, llamando insistentemente a la puerta, esperando ver algún movimiento, alguna señal que les confirmara que Jessica estaba allí. Pero la vivienda permaneció en silencio absoluto. Cada minuto sin respuesta hacía más pesada la sensación de que algo terrible se ocultaba detrás de esas paredes. Aún con el cansancio acumulado y la incertidumbre oprimiéndoles el pecho, decidieron quedarse hasta el amanecer, aferrados a la esperanza de que ella pudiera responder en cualquier momento. Con la primera luz del 25 de octubre, la familia de Jessica decidió dividirse para no perder tiempo. Algunos permanecieron vigilando la vivienda, mientras otros acudieron a la fiscalía para denunciar la desaparición. La respuesta que recibieron fue profundamente frustrante. Les informaron que debían esperar 24 horas para iniciar el proceso formal. Aún así, no se resignaron. Insistieron, presionaron y tras varias horas lograron que se emitiera una ficha de búsqueda. Convencidos de que Jessica seguía dentro de esa casa, regresaron a Villa Santín para continuar la vigilancia. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a compartir información inquietante. Habían visto a la joven entrar al domicilio, pero no habían visto que saliera. Esa noche, la familia decidió tocar nuevamente la puerta. Esta vez, Oscar apareció. No mostró sorpresa, en cambio respondió con frialdad y desafío. Negó conocer a Jessica, aseguró no tener vínculo alguno con ella y advirtió que si no se retiraban, les dispararía. Sus perros, ladrando con ferocidad, reforzaron la amenaza. A pesar del miedo, los padres no se movieron del lugar. Graciela afirmó haber visto a Jessica por una ventana, describiéndola como aturdida, desorientada, pero viva. Ese detalle se convirtió en su último hilo de esperanza. Regresaron a la fiscalía para pedir una intervención inmediata, pero de nuevo fueron desestimados. Las autoridades insistían en que no había suficientes elementos para solicitar una orden de cateo. Sin respuestas, la familia volvió a la casa y permaneció allí, noche tras noche, vigilando sin descanso, sabiendo que cada minuto era vital. El 26 de octubre, tras días de insistencia por parte de la familia, algunos oficiales finalmente acudieron a la casa de Oscar. Los padres de Jessica los acompañaron con la esperanza de que, por fin, se tomaran medidas reales. Los agentes tocaron la puerta varias veces, pero nadie respondió. Aún así, la explicación fue la misma. Sin una orden de cateo, no podían entrar. Después de informarles esto, se retiraron, dejando nuevamente a la familia sin respuestas. Pese a la falta de apoyo institucional, la familia decidió permanecer afuera de la vivienda. Estaban convencidos de que Jessica seguía dentro. Volvieron a tocar la puerta a pesar del riesgo. Oscar salió otra vez
y su actitud fue igual de agresiva que antes. Negó todo y volvió a amenazar. El 27 de octubre, mientras la familia seguía vigilando la casa, Óscar salió cargando una mochila. Ese gesto aumentó la urgencia y la angustia. Ese mismo día fue citado a declarar, pero no acudió sino hasta la mañana siguiente. Cuando finalmente se presentó ante las autoridades, su discurso cambió por completo. Después de haber negado conocer a Jessica, ahora afirmaba que sí había estado con ella el día de su desaparición. Dijo que lo había llamado para verlo, que se encontraron en una tienda cercana y que ambos fueron a su casa. Aseguró que más tarde se bañó y que la acompañó a tomar un taxi alrededor de las 3 de la tarde. Esa, según él, fue la última vez que la vio. A pesar de lo contradictorio de su versión y de todos los indicios en su contra, Óscar se negó a permitir la entrada a su vivienda, y lo dejaron ir. No fue detenido, ni retenido, ni siquiera vigilado. Las horas siguientes se volvieron decisivas para la investigación. Durante la madrugada del 29 de octubre, las autoridades finalmente decidieron solicitar una orden para revisar la casa de Óscar. Sin embargo, esa orden no se ejecutó sino hasta el día 30. Para entonces, el desenlace ya era evidente. Óscar había huido. Cuando al fin ingresaron al domicilio, lo que encontraron confirmó los peores temores de la familia Jaramillo. En la bañera, boca abajo y con señales claras de estrangulamiento, yacía el cuerpo de Jessica. Aquello que sus padres habían advertido durante 6 días se reveló de la peor forma posible. El impacto para su familia fue devastador. La autopsia determinó que Jessica había muerto por asfixia y que su fallecimiento había ocurrido aproximadamente 72 horas antes del hallazgo. Eso significaba que, durante buena parte del tiempo en que su familia permaneció afuera, tocando la puerta y suplicando que las autoridades actuaran, ella todavía estaba con vida. El fiscal reconoció más tarde que Jessica había sido privada de la vida apenas horas antes de que los agentes ministeriales ingresaran al domicilio. No obstante, negó cualquier responsabilidad por la demora en la ejecución de la orden de cateo, argumentando que en un primer intento el juez había rechazado la solicitud. Esa explicación no aligeró la indignación ni el dolor, especialmente porque la familia había insistido desde el principio en que la joven estaba en peligro dentro de esa casa. El hallazgo de Jessica no fue el cierre del caso, sino el inicio de una revelación aún más perturbadora sobre lo que Óscar había ocultado durante años. Tras el hallazgo del cuerpo de Jessica, los investigadores continuaron revisando cada rincón de la vivienda de Óscar. Fue entonces cuando encontraron un objeto que cambió por completo el rumbo del caso. Una libreta con anotaciones que señalaban distintos lugares, donde, según él, había enterrado a otras víctimas. Siguiendo esas indicaciones, los peritos se dirigieron al patio trasero. Cerca de las casetas donde Óscar mantenía a sus perros, notaron tierra removida recientemente, un detalle que despertó sospechas inmediatas. Solicitaron una orden para excavar y al hacerlo encontraron 2 cuerpos más enterrados bajo el suelo. Poco después, se confirmó lo que Óscar había insinuado en redes sociales. Los restos pertenecían a Adriana González Hernández, de 27 años, y Marta Patricia Navas Sotelo, de 25, ambas reportadas como desaparecidas años atrás. Sus familias, al igual que la de Jessica, habían buscado respuestas sin obtenerlas. En el caso de Marta, su desaparición ocurrió el 9 de febrero de 2019. Su familia había informado que la última ubicación de su GPS también señalaba la casa donde vivía la madre de Óscar, pero esa pista no fue atendida con la urgencia que requería. Por su parte, Adriana fue vista por última vez el 24 de marzo de 2017 en Toluca. Con el hallazgo de estos cuerpos, quedó claro que Óscar no solo había acosado a Jessica. Durante años había actuado sin ser detectado, acumulando víctimas y aprovechándose de errores institucionales que le permitieron continuar. Lo que comenzó como una tragedia individual se transformaba en la confirmación de que estaban frente a un asesino serial que había operado a plena vista.
Mientras la policía intentaba reconstruir cada detalle del caso, Oscar utilizaba las redes sociales como un escenario para burlarse abiertamente de las autoridades. Bajo el seudónimo Alexander Anderson, publicó mensajes en los que presumía su supuesta superioridad y la ineptitud de quienes lo buscaban. En una de sus publicaciones, agradecía de manera irónica a la policía por haberlo dejado escapar. En otra, aseguraba que para atrapar a un criminal era necesario pensar como uno, frase que acompañó con los boletines de búsqueda de Jessica, Adriana y Marta. También afirmó que ya había acabado con sus vidas, dato que se confirmó con los hallazgos en su domicilio. Sus mensajes eran provocadores, calculados y cargados de premeditación. Incluso llegó a mencionar que dejaría un mapa para ayudar a los agentes a encontrarlo. También recordó con burla que, cuando las autoridades estuvieron cerca de catear su casa días atrás, él se encontraba dentro y logró escapar por la azotea. Las provocaciones no terminaron ahí. Oscar insultó públicamente a Antonio, asegurando que si él hubiera tenido el valor de entrar por la fuerza a la vivienda, quizá habría salvado a su hija. Además, reveló que mantuvo a Jessica sedada y atada durante días, como si buscara infligir el mayor daño emocional posible a su familia. En lugar de mostrar arrepentimiento, Oscar se alimentaba de la atención pública. Parecía disfrutar cada reacción, cada comentario y cada nota que lo mencionaba. Lejos de esconderse, convirtió su fuga en un espectáculo en el que él mismo dictaba el ritmo de la narrativa. En medio del revuelo que provocaban las publicaciones de Oscar, una activista mexicana con experiencia en temas de violencia de género comenzó a investigar de cerca los casos de Jessica, Adriana y Marta. Consciente de que él disfrutaba de la atención, intuía que la única forma de acercarse a su paradero era permitir que siguiera hablando. Cuanto más escribiera en redes, mayores serían las oportunidades de rastrear su ubicación. Con esa estrategia en mente, decidió provocarlo. Publicó una columna en su blog donde lo ridiculizaba, lo llamaba cobarde y minimizaba su intento de presentarse como un criminal importante. La respuesta no tardó. Oscar, sintiendo el golpe a su ego, le envió un mensaje directo a través de Facebook. En su primer contacto, quería asegurarse de que sus mascotas estuvieran bien. Le pidió que las buscara y se las entregara a su madre. A partir de ese momento, comenzó una comunicación constante y tensa entre ambos. Ella respondió con cautela. Le explicó que los animales estaban bajo custodia de la fiscalía y que haría lo posible por ayudarlo, pero necesitaba una prueba de que realmente era él quien escribía. Oscar no dudó. Envió una credencial universitaria escaneada, confirmando su identidad. Con el paso de los días, la conversación se profundizó. La activista maniobraba con precisión mientras las autoridades analizaban cada uno de sus intercambios. Oscar empezó a revelar detalles sobre sus crímenes y compartió algo que hasta entonces era desconocido. Aseguraba no tener 3 víctimas, sino 6. Entre ellas, decía, se encontraba su propio padre biológico, a quien afirmaba haber asesinado cuando tenía apenas 16 años. Aunque no ofreció detalles extensos de ese supuesto crimen, afirmó que había enterrado el cuerpo en el patio de la casa de su padre. Más tarde, las autoridades localizaron restos humanos en ese lugar, pero el avanzado estado de descomposición impidió confirmar la identidad. Las confesiones continuaron. Oscar describió uno por uno los asesinatos que había cometido a lo largo de los años. Para los investigadores, aquella comunicación era una ventana directa a su mente, y también la herramienta clave que los acercaba cada vez más a capturarlo. Entre las confesiones que Oscar compartió, reveló detalles sobre víctimas cuyos casos habían permanecido sin resolver durante años. Una de ellas fue Mónica, una exnovia de la secundaria de 23 años, así como Tomás, el padre de la joven. Según su relato, todo ocurrió en septiembre de 2012, cuando acudió a su domicilio con la intención de hablar con ella. Mónica no quiso escucharlo, lo que desencadenó en él un estallido de ira que marcaría el inicio de su historial criminal. Oscar contó que, tras ser rechazado, amenazó a Mónica con un objeto filoso, aunque ella logró huir momentáneamente. Aún así, decidió vengarse.
Horas después, sabiendo cómo ingresar a la casa, entró por la ventana del baño creyendo que no lo descubrirían. Sin embargo, fue sorprendido por Tomás, quien le preguntó qué hacía ahí. La confrontación se volvió violenta de inmediato. Cuando Tomás trató de impedirle avanzar, Óscar lo atacó con el arma que llevaba y utilizó sus conocimientos en artes marciales para tener ventaja. Lo apuñaló varias veces, y aunque Tomás intentó escapar hacia el patio, Óscar lo alcanzó y le provocó la herida que terminó con su vida. Luego arrastró el cuerpo hacia el interior. Con frialdad, dejó el cadáver en un sillón y encontró un hacha bajo las escaleras, con la que golpeó el rostro de Tomás, asegurándose de que no quedara posibilidad de sobrevivir. Después, se preparó un café como si nada hubiera ocurrido. Sabía que Mónica regresaría tarde o temprano. Encontró un arma en una de las habitaciones y decidió esperar. Cuando ella llegó, la golpeó, la sometió y la llevó a su propia casa, donde la mantuvo cautiva durante casi 2 semanas. En ese tiempo fue víctima de abusos, golpes y tratos crueles. Finalmente, tras 17 días de cautiverio, Óscar le quitó la vida a golpes y arrojó su cuerpo por un barranco. Durante años, este caso permaneció sin resolverse. La siguiente víctima fue Adriana, a quien presentó ante su familia como su novia a inicios de 2017. Aquella relación, que parecía formal, terminó en tragedia meses después. El 24 de marzo de ese año, Adriana no regresó a casa y fue reportada como desaparecida. Debido a su relación, Óscar fue llamado a declarar ante la Fiscalía del Estado de México. Respondió preguntas básicas y, al igual que en ocasiones anteriores, lo dejaron ir sin sospecha alguna. Nadie imaginó que él era responsable de su ausencia. Años más tarde, él mismo reconoció haber terminado con su vida en febrero de 2018, casi un año después de su desaparición oficial. No detalló el método, pero insinuó que, al igual que con Mónica, la mantuvo cautiva en su casa, sometiéndola a tratos crueles antes de matarla. La tercera víctima fue Marta Patricia Navas Sotelo, una joven dedicada y con un futuro prometedor. Desapareció el 9 de febrero de 2019, después de salir de casa. Estudiaba 2 carreras, entre ellas criminología, y era extremadamente cuidadosa con su rutina. 3 días después de su desaparición, su familia recibió un mensaje extraño desde su teléfono. Ella se disculpaba, decía que estaba con una amiga, pero el texto tenía múltiples faltas de ortografía, algo completamente ajeno a su forma habitual de escribir. Esa fue la primera señal de que no era ella quien lo redactaba. Tiempo antes, Marta había comentado que un vehículo negro la seguía, aunque nunca quiso dar más detalles. Tras su desaparición, su familia rastreó el GPS de su teléfono y descubrió que la última ubicación señalaba la misma colonia donde vivía la madre de Óscar. Al acudir a las autoridades, recibieron respuestas ambiguas y procedimientos lentos. Impacientes, decidieron ir ellos mismos al domicilio. Óscar los recibió de forma violenta, armado con una navaja, y los amenazó por lo que consideraba un intento de allanamiento. Incluso llamó a la policía para denunciarlos. Los agentes que acudieron al lugar revisaron únicamente el interior de la casa, sin inspeccionar el patio. Esa omisión resultó determinante. De haber revisado el exterior, habrían encontrado los cuerpos enterrados allí, incluido el de Marta. Pero la oportunidad se perdió, y Óscar pudo continuar con sus crímenes. Después de todas estas confesiones, Óscar se convirtió rápidamente en uno de los criminales más buscados del país. Su rostro comenzó a aparecer en los principales medios, acompañado del apodo con el que la prensa lo bautizó, el monstruo de Toluca. Pero lejos de esconderse, parecía sentirse más cómodo que nunca en ese papel. Durante los 37 días que estuvo prófugo, siguió publicando en sus redes sociales, burlándose de la policía y disfrutando de la atención que recibía. La Fiscalía General de Justicia ofreció una recompensa monetaria por información que permitiera dar con su paradero. Aún así, él se movía con libertad y sin preocuparse por ser reconocido. El ejemplo más claro ocurrió el 30 de noviembre de 2019,
cuando asistió a un festival de heavy metal como si no existiera una orden de captura en su contra. Testigos aseguraron que se mostró relajado y sin remordimientos, afirmando que no sentía culpa por lo que había hecho. Ese descaro se mantuvo hasta el último día de su libertad. Finalmente, el 6 de diciembre de 2019, las autoridades lograron ubicarlo en un puesto de comida. Oscar trató de resistirse, pero 6 policías lo sometieron y lo arrestaron en el lugar. Tras su detención, fue trasladado primero a una cárcel cercana y luego a un penal con mayores medidas de seguridad. Allí se le consideraba tanto un posible agresor, debido a su entrenamiento en artes marciales, como un potencial objetivo para otros internos. Finalmente, Oscar fue presentado ante un juez y acusado formalmente por el feminicidio de Jessica, dando inicio al proceso legal que pondría fin a sus años de violencia y engaños. Contrario a lo que podría esperarse tras su captura, el proceso judicial contra Oscar avanzó con lentitud. Entre los retrasos habituales del sistema penal y la emergencia sanitaria mundial, su juicio se pospuso casi 2 años. Durante ese tiempo, desde el penal en el que se encontraba recluido, Oscar comenzó a estudiar Derecho, intentando construir una defensa completamente distinta a la actitud desafiante que había mostrado mientras estuvo prófugo. En enero de 2020, una llamada que realizó desde la cárcel se filtró a los medios y se volvió viral rápidamente. En ella hablaba con su madre y admitía sus crímenes sin mostrar arrepentimiento. Decía no temer morir en prisión y aseguraba que lo único que realmente le importaba eran sus mascotas, como si ese vínculo fuera lo único que aún lo conectaba emocionalmente con algo. Sin embargo, durante el proceso judicial adoptó una postura completamente diferente. A pesar de su confesión en la llamada, comenzó a declararse inocente. Esa contradicción dejó ver una vez más la manipulación constante que ejercía sobre la narrativa en torno a sus actos. Con el paso del tiempo, las sentencias comenzaron a acumularse. Entre finales de 2021 y 2023, Óscar García Guzmán recibió 7 condenas que suman más de 335 años de prisión. Cada una correspondía a los crímenes cometidos a lo largo de los años: los feminicidios de Mónica, Adriana, Marta y Jessica, el homicidio de Tomás, el padre de Mónica, y una violación cuyos detalles no fueron hechos públicos. A la par de esto, familiares de Óscar y algunos internos del penal denunciaron presuntos maltratos, asegurando que se cobraban cuotas por protección y otros servicios. En respuesta, la Secretaría de Seguridad informó que todos los internos recibían atención médica, llamadas y acceso a áreas técnicas, aunque bajo un sistema de programación para mantener el orden. A pesar de las controversias, las sentencias marcaron un cierre judicial para los crímenes cometidos por Óscar, mientras el caso seguía generando conversación pública y se convertía en un referente sobre la urgencia de combatir la violencia de género y reformar instituciones que fallaron en múltiples ocasiones. La historia de Jessica y de todas las jóvenes cuyos caminos se cruzaron con el de Óscar deja al descubierto una realidad dolorosa. Los silencios, las demoras y las omisiones pueden costar vidas. Este caso expone fallas profundas en un sistema que debió protegerlas y que, en múltiples momentos críticos, eligió mirar hacia otro lado. Detrás de cada reporte ignorado, de cada negativa para actuar y de cada puerta que no se abrió a tiempo, hubo una oportunidad perdida para evitar el sufrimiento de familias que nunca debieron enfrentar una tragedia así. Hoy, su lucha se convierte en un recordatorio de lo urgente que es escuchar, creer y actuar antes de que sea demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan duro, pero necesario. Si este caso te conmovió o te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte, dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Tu participación ayuda a que estas historias sigan siendo conocidas y que la memoria de quienes ya no están continúe impulsando la exigencia de justicia. Nos encontramos en la próxima entrega, con otro caso criminal de la vida real.